Buenos días, el tema que vamos a ver, cáncer de páncreas. Hablar un poquito de la epidemiología del cáncer de páncreas, pues a nivel mundial es el 15º en incidencia y el 9º en mortalidad. Los factores de riesgo para padecer cáncer de páncreas son varios. Entre ellos tenemos factores demográficos como edad, raza, sexo, los genéticos, la historia familiar, pancreatitis hereditaria, síndromes como el de cáncer colorectal no polipósico, o sea, el síndrome de Lynch, ataxia telangiectasia, síndrome de Peutz-Jeghers, síndrome de melanoma familiar atípico, etcétera, ¿no? Otros síndromes. Y también tenemos factores ambientales como el tabaquismo, infecciones, obesidad, diabetes, síndrome metabólico y pancreatitis están ligados al cáncer de páncreas. El género también es otro de los factores de riesgo. El cáncer de páncreas se presenta mayormente en varones, es más frecuente en un 30% en varones que en las mujeres. Habíamos comentado que enfermedades infecciosas también están ligadas al desarrollo de cáncer de páncreas. Entre ellas tenemos la infección por H. pylori, HIV, hepatitis B, los factores hereditarios que ya habíamos mencionado algunos, está el Peutz-Jeghers, en el cual el gen mutado es el STK11, la pancreatitis familiar, que tiene estas mutaciones, el síndrome de cáncer melanoma pancreático, que tiene esta ciclina mutada, el síndrome de Lynch, que lo hemos visto en cáncer de colon, el síndrome de cáncer hereditario mama-ovario, que está ligado al gen BRCA, que lo hemos visto en el cáncer de mama. Pasando al autotópico, la carcinogénesis, pues el 95% de los cánceres de páncreas muestran que un oncogene está ligado al desarrollo de esto y este es el KRAS, ¿no? Pero también puede haber alteraciones de TP53, SMAD4, de las ciclinas, pero el principal es el KRAS. Como en otros lugares de la anatomía, tenemos lesiones precursoras para el cáncer. ¿Cuáles son estas? La neoplasia pancreática intraepitelial, la neoplasia papilar mucinosa intraductal, la neoplasia quística mucinosa, las neoplasias intraductales túbulo-papilares. Y respecto a la patología, pues casi el 85% de las neoplasias en páncreas son epiteliales, son de tipo adenocarcinoma. Pero también podemos tener los carcinomas mucinosos, adenoscomosos, anaplásico, etc. Pero el más frecuente es el adenocarcinoma ductal. También podemos tener otro tipo de tumores de origen mesenquimal, como lipomas, sarcomas, también los linfomas, tumores secundarios de páncreas, es decir, tumores metastásicos a páncreas. Respecto al cuadro clínico, a veces el cuadro clínico suele ser muy inespecífico. Se presenta astenia en un 86%, pérdida de peso en un 85%, anorexia en un 83%, dolor abdominal en un 79%, dolor en epigastrio en un 71%. Y también puede haber otros signos ligados al síndrome histérico obstructivo, ¿no? Esto más que todos los tumores de la cabeza del páncreas. El dolor también puede estar presente en estos pacientes, caquexia, una masa epigástrica, ascitis. Y como habíamos dicho, en la cabeza del páncreas, que se presentan casi la mayoría de los tumores pancreáticos, hasta en un 78%, la característica es que den un síndrome histérico obstructivo asociado a dolor y pérdida de peso. Y mientras que los que se encuentran en la cola pueden presentar dolor, pérdida de peso. Además, hay otros síndromes paraneoplásicos ligados al cáncer de páncreas, como la dermatomiositis, el síndrome de Trousseau, el síndrome de Cushing, la paniculitis pancreática.
Cuando estamos haciendo el diagnóstico, aparte de la anamnesis, para orientar el diagnóstico, pedimos marcadores tumorales, ¿no? Y también eh, para los distintos abordajes que se van a tomar en el paciente, es necesario contar con marcadores tumorales. En este caso, para páncreas, los más utilizados son el CA19-9 y el antígeno carcinoma embrionario. Pero pues, el diagnóstico también debe ser complementado con un estudio de imagen, que en este caso se recomienda una tomografía con protocolo de páncreas, que va a tener dos fases, una fase pancreática y una fase venosa portal. Este protocolo cambia el estadio hasta en un 56% de los pacientes. Y este protocolo nos ayuda a valorar los vasos, ¿no? Que al final y al cabo nos van a dar la conducta que nosotros tenemos que tomar con el paciente. Como podemos ver aquí, en la tomografía podemos delimitar los vasos. La sensibilidad del TAC es baja para determinar o detectar lesiones ganglionares y también lesiones hepáticas o peritoneales menores a 1 centímetro. Esa es la limitante de la tomografía. También se recomienda hacer una resonancia pancreática, especialmente en pacientes potencialmente resecables, ¿no? No es para todos. Otro elemento diagnóstico que tenemos es el ultrasonido endoscópico, que nos va a ayudar para valorar la T, o sea, las características del tumor, y la N, o sea, la afectación ganglionar. Es operador dependiente y también nos puede ayudar a hacer intervenciones terapéuticas. Otro elemento diagnóstico muy importante es la CEPRE, ya que con la CEPRE nosotros podemos tomar una citología, una biopsia, y además esta nos puede servir como tratamiento para los pacientes que tengan síndrome ictérico, que habíamos dicho que son los pacientes que tienen tumores en la cabeza de páncreas en la mayoría de las veces. Y podemos colocar stents biliar para pues tratar el síndrome ictérico obstructivo. La estenosis focal en una CEPRE nos hace sospechar que es un adenocarcinoma, y les había comentado que con la CEPRE podemos hacer toma de biopsia o citología de cepillado con una sensibilidad hasta el 50%. El PET-CT pues no es un elemento de diagnóstico de primera línea, pero sí nos ayuda a detectar metástasis, ¿no? Especialmente en pacientes de alto riesgo de metástasis. La laparoscopía diagnóstica también nos ayuda más que todo a hacer la citología de lavado peritoneal, que nos va a cambiar el tratamiento del paciente si esta fuera positiva, y se recomienda que se debe hacer en pacientes con un CA19-9 más de 250. El abordaje diagnóstico de una neoplasia de páncreas, pues si tenemos la sospecha de un CA de páncreas por tomografía, debemos juzgar o delimitar a nuestro paciente si tiene enfermedad metastásica o no tiene enfermedad metastásica. Si tiene enfermedad metastásica, para que el oncólogo médico inicie la quimioterapia, sí o sí siempre se tiene que tomar una biopsia del lugar más accesible que tengamos, ¿no? Y si no hay enfermedad metastásica y hacemos el estudio multidisciplinario, ultrasonido endoscópico, laboratorios, estudios de extensión, para ver si no hay metástasis o hay metástasis, y si decimos que el paciente es candidato a cirugía, pues va a cirugía inicialmente. Si no hay enfermedad metastásica, también debemos discernir si nuestro paciente tiene ictericia o no tiene ictericia. Sin ictericia se debe pedir el CA19-9 preoperatorio y valorar si es resecable, borderline o irresecable nuestro paciente. Si tuviera ictericia, pues tenemos que resolver la misma. Mucho más si hay signos de colangitis, colocar antibióticos, tener un metálico y posteriormente pedir el CA19-9 preoperatorio. Si no hay datos de colangitis ni fiebre, se puede pedir el CA19-9 y ver si el paciente es resecable y directamente ir a cirugía. Y
¿Cómo decimos que un paciente es resecable o es irresecable? Lo que nosotros valoramos es el contacto del tumor con los grandes vasos, con la arteria mesentérica superior, con la arteria hepática, etc. Y así clasificamos al tumor irresecable en borderline. Los borderline son los que tienen afectación de los vasos, pero se puede reparar el vaso en el acto quirúrgico. Y los tumores no resecables que ya tienen contacto con los vasos, pero tampoco podemos hacer reparación de estos. La estadificación, pues como hemos visto en los otros tumores, la T valora las características del tumor. En este caso, en el cáncer de páncreas, el T1 es un tumor limitado al páncreas con un diámetro máximo de hasta 2 centímetros. T2 es un tumor limitado al páncreas también con un diámetro mayor de 2 centímetros. T3 es un tumor que se extiende a través del páncreas sin envolver el tronco celíaco ni la arteria mesentérica superior. Y el T4 ya que envuelve la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco, ¿no? Como podemos ver en las imágenes. La N es sin metástasis N0 y N1 con metástasis granulares. M es de metástasis, M0 sin metástasis, M1 con metástasis a distancia. Con esta clasificación nosotros ya podemos decir qué estadio clínico tiene nuestro paciente y por lo general todos los estadios clínicos 2 y 2B son localmente avanzados, el 4 irresecable y el restante locales, nada más. La mayoría de nuestros pacientes, hasta el 50%, son metastásicos, hasta otros 50% localmente avanzados y pocos pacientes son resecables. Y el cáncer de páncreas, ¿a dónde se disemina? Por lo general, hasta un 70% tiene una extensión directa hacia la colon, abdomen, estómago. Otro porcentaje tiene diseminación linfática, un 70% de diseminación hematógena, siendo el principal sitio de metástasis por esta vía el hígado y transelómica el peritoneo. El pronóstico de nuestros pacientes va a estar dado por el estadio clínico, como pueden ver aquí. Un paciente con un estadio clínico 1A va a tener una supervivencia de 24 meses promedio y un paciente con enfermedad metastásica va a tener un promedio de 4 meses de vida, ¿no? El screening solo está reservado para pacientes que tengan antecedentes familiares, pacientes que tengan ya diagnósticos de síndromes hereditarios ligados a cáncer de páncreas. En este caso, el más frecuente sería la presencia de BRCA2 y también el síndrome de Lynch, Peter, el más frecuente el BRCA.